Facundo Moyano es diputado nacional y uno de los responsables de los sindicatos convocantes. Gracias por estar con nosotros, Facundo. Gracias a ustedes. Recién la escuchabas a Fernanda Vallejo que decía que es relativo el alcance del paro y volvía a plantear lo que le planteaba tanto al Pollo como a Pablo Micheli. Si hubiese transporte, dice el gobierno, si hubiera transporte, el 95% de la gente hubiese ido a trabajar. Si no hubiera habido piquetes, también. Bueno, en principio quiero dejar clara cuál es la posición respecto a los piquetes. Nosotros creemos que el derecho a la huelga consiste en abstenerse de trabajar. De hecho, es un derecho amparado por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. Los piquetes no son un derecho, es inclusive obstruir a los trabajadores que quieren hacer uso de un derecho, que es el derecho a trabajar. No compartimos esa metodología de reclamo y aparte es ilegal. Respecto a los alcances de la huelga, bueno, claramente el transporte está constituido por trabajadores que quieren hacer uso de su derecho de huelga y cuando lo hace eso va a tener un impacto natural en donde muchos otros trabajadores que utilizan esos medios de transporte no pueden asistir al trabajo, pero bueno, es parte de los costos que tiene una medida de fuerza y como siempre digo, no es simpática nunca una medida de fuerza. A nosotros no nos gusta llegar a estas instancias, pero bueno, hay razones económicas y hay razones políticas también, ¿no? Porque muchas veces se habla, no, pero el paro es político. Por supuesto que es político, y más cuando lo realiza una central obrera. O sea, hasta el propio Perón hablaba de que desde lo gremial se lleva adelante una discusión, pero que en realidad la que define la cuestión más macro es la política. Por supuesto que es un paro político porque se requiere una respuesta política. Ahora, lo que no es un paro político partidario. Eso no, sin duda no es. Ahora, digo, yo lo escuchaba hoy a Roberto Fernández en la misma sintonía. Roberto Fernández, el titular de la UTA, convocante de transporte, y él decía, yo no quiero decir que es un éxito porque perdemos todo, pero sí tenemos que decir, una interpelación para que el gobierno abra el diálogo, que no ha abierto el diálogo, no llama ni a la CGT oficial, mucho menos a la CGT disidente. ¿Vos tenés esperanza de que después de esto haya alguna mesa de diálogo? No, por ahí no de una mesa de diálogo, pero si nosotros nos retrotraemos, por ejemplo, al 2014, vamos a ver que después del paro anunciado por el sindicato de camioneros, la presidenta tomó cartas en el asunto, tomó nota, y dijo, bueno, excluyo el medio aguinaldo de ganancias. También, nos retrotraemos un poco más atrás, 2013, después de la derrota legislativa frente a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, y de alguna medida de fuerza en el mes de junio, el gobierno, si no me equivoco, en el mes de agosto u octubre, modifica, que es bueno lo que todavía está vigente, que son los 15.000 pesos en bruto. Claro. La impresión que también hay es que el gobierno está dispuesto a modificarlo, cuando vos hablás en el off con ellos, siempre y cuando no haya medida de fuerza que parezca que les está concediendo algo a los convocantes, en este caso a ustedes. Ese es el estilo de conducción del gobierno, no nos tiene que asustar. De hecho, yo lo escuchaba hoy al jefe de ministros con su característica pirotecnia discursiva. Realmente es algo que nosotros ya no ponemos en la mesa de discusión porque si no nos tenemos que estar peleando todo y hablarnos a los gritos y me parece que eso nos lleva a buen puerto. Lo que creo es que el gobierno, más allá de no sentar a los trabajadores con sus representantes legítimos a la mesa de diálogo, puede llegar a dar alguna respuesta. Sentar no lo hace porque no lo hizo durante todos los últimos 3, 4 años de gestión, no lo hizo. Entonces no se puede esperar que lo siente ahora. ¿Cómo se sale de esto? Digo, no hay mesa, no hay modificación, hay paro. ¿Cómo salís de esta pero encerrada? a ver, ¿por qué no hay modificación? El gobierno puede tomar cartas en el asunto y modificarlo, enviar un proyecto al Ejecutivo Nacional. Ayer justamente estuve en un programa de televisión con el secretario adjunto de la CTA oficialista y decía que ellos van a elaborar un proyecto para meterlo en el Parlamento Nacional y que eso se trate en el Parlamento para modificar las alícuotas. Ahora, hay voluntad de todas las centrales obreras, ellos no comparten la metodología del paro, pero reconocen que hay un problema en este tema del impuesto a las ganancias y que hay que modificarlo. Ahora, modificarlo en el Poder Legislativo depende de una decisión política del Ejecutivo Nacional, porque tiene mayoría de las dos cámaras. De hecho, yo he presentado 5 proyectos y voy a seguir presentando. Hoy te llama Cristina, hoy te llama Cristina en representación de los sindicatos. ¿Cuánto debe ser el piso de ganancias a partir del cual se debería pagar? 25.400 pesos. 25.400 pesos. Sí. Ese sería un modo, al menos en tu organización gremial, que motivaría que decir, bueno... que significan 30.000 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado Nacional, que se puede compensar con la renta al juego o con la renta a las operaciones bursátiles. Inclusive hasta tenés mucho más ahí para jugar. El argumento oficialista es, que no comparto, pero te lo digo, es un sector minúsculo, 6 a un 10%. Qué pena que ahora los Moyano estén del lado de los que más ganan y no representando a los más pobres. Bueno, eso es un argumento falaz.
de las tantas falacias que han construido a partir de utilizar números que por otra parte son totalmente cuestionables, ¿no? Como todos los números que venimos escuchando de los funcionarios. Ahora no tanto los de los organismos oficiales como los del INDEC, que marcan una realidad. Se pueden discutir, pero más o menos es la tendencia que nosotros veníamos observando. Pero la realidad no es la discusión. También se ha intentado de contradecir, los 5.500 pesos que cobra la mitad de los trabajadores argentinos con este reclamo del 10% de los trabajadores. No es una cosa contradictoria. Lo dijo la presidenta, el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría es un impuesto a los altos ingresos. 15.000 pesos en brutos, ¿es un alto ingreso? No. Esa es la discusión. Esa es la discusión la cual elude, la cual soslaya el gobierno nacional, la cual no está dispuesta a discutir. Entonces, escuchamos los argumentos de que es un paro de la derecha, de que Barrio Nuevo, de que esto, de que el otro, que me parece que eso por otra parte también es una falta de respeto y es insultar la inteligencia del que escucha. Sí, pequeño paréntesis, creo que vos vas a coincidir que lo de Barrio Nuevo hoy es cuanto menos desafortunado. Es decir, al rusito se le quemaron los papeles o algo más. Bueno, pero Barrio Nuevo se tiene que hacer cargo de lo que dice él. Yo no voy a ponerme a defender a Barrio Nuevo, ni hablo en nombre de Barrio Nuevo, ni voy a hablar nunca en nombre de Barrio Nuevo. O sea, yo hablo claro por la central que represento, que me contiene, que es la CGT Azopardo, y por mí. ¿Se viene el paro de 36 horas como plantean otras centrales? No, esa es otra cuestión que para mí, tiene que ver con la irresponsabilidad de quienes lo anuncian. Si todavía no terminamos una medida de fuerza, la que estamos evaluando, y tenemos que evaluar también cuáles son los resultados, no podemos hablar de un paro de 36 horas. Me parece que por otra parte hay que sentarse con los dirigentes y ver la posibilidad de consensuar cuáles son los pasos a seguir después de esto. Hoy los escuchaba tanto a UTA, a la gente de UTA Fernández, a Daer de la industria alimenticia. Hay que unir a la CGT. ¿Te imaginás que esto puede propiciar una CGT sin Caló, sin Hugo Moyano, no sé, en unidad? Bueno, eso es algo que se tendrá que discutir en el cenáculo de la organización. Me parece que esto es una buena forma de mostrar que por lo menos en la acción ante un problema común los sindicatos pueden establecer unidad. Esto, para mí, en lo particular, esto es una opinión muy mía, depende de el próximo gobierno que quiere del movimiento obrero, ¿no? Si lo quiero como un pilar, que apuntale la gestión de gobierno, un proyecto, como en el caso de Néstor lo que hizo en el 2003-2004, que constituyó el triunvirato de la CGT, o no, o la quiere dividir como hizo este gobierno de Cristina. O sea, ¿te imaginás una CGT unida recién después del 10 de diciembre? Totalmente. Unida en términos formales después del 10 de diciembre. Vos pertenecés a la CGT Azopardo, digamos, como sindicato. ¿Cuánto hace que no es recibida? Bueno, los gremios de transporte estuvieron con el jefe de gabinete. Con transporte no me queda claro, si es Caló, si es Moyano, es como no, bueno, están gremios de la CGT oficialista y gremios de la CGT Azopardo y algún otro. Desde el año 2011. 2011. Si la tuvieras, digamos, hipótesis, si la tuvieras cara a cara, Cristina, ¿qué te gustaría decirle? A mí me gustaría llevar adelante una discusión. A Cristina le gustan los números, a mí me encantan los números, me gustaría tener una discusión técnica, inclusive recién hace un rato en el corte la teníamos con Fernanda Vallejos, sobre esto, ¿no? Sin poner este tema de la derecha, de la izquierda, de que te corran, viste, por un lado, digo, porque al final, un gobierno que tiene la mitad de los trabajadores con 5.500 pesos te corre por izquierda, o sea, es una cosa increíble, una locura. El trabajador perdió el año pasado un 5% de salario real contra la inflación, los bancos ganaron extraordinariamente y encima te corren por izquierda, pero bueno, es la forma. A mí me gustaría tener una discusión seria, técnica, acerca de dónde podrían salir lo que deja de percibir el Estado si se actualiza el mínimo no imponible. Tratando de hacerlo lo más gráfico para el que nos está viendo. Vos decías 25.400 pesos y perdés 30.000 millones, lo saco del juego. Sí. Esta sería la idea. Del juego entre 25.000 y 30.000 y de las operaciones bursátiles 16.500. La renta financiera, las operaciones financieras que no se graban. Que no se graban, que están tan libres. O sea, yo voy a la bolsa y puedo hacer esta operación. Compro acciones, esas acciones suben, las vendo, sobre esa ganancia no Ponele que tomo esto que vos estás diciendo. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque no tiene la voluntad de hacerlo, porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se anima a ir contra esos sectores, por algún interés. Digo, a ver, no quiero ponerme a juzgar. Digo, no quiere ir contra el juego por algún... Porque tiene amigos. Tendrá amigos. Realmente no lo sé, pero la realidad es que hay recursos como para compensar lo que dejaría de percibir el Estado si actualiza el mínimo monopolio, que es algo que aceptan todos, aparte de lo llamativo de esto, es algo que aceptan todos, pero la metodología no lo comparten. ¿Y qué quieren que haga el movimiento obrero?
una misa, a ver, yo soy católico, creo que tiene un sentido simbólico, pero realmente, las facultades y el derecho que tiene el movimiento obrero ante una situación como esta, donde todos reconocen, inclusive los hombres del oficialismo, que hay que modificar esto, es una medida de fuerza. Y más sin diálogo. Pero yo encuentro que hay como una encerrona, porque vos decís, te estoy dando un argumento, 25.400, 30.000 de pérdida, lo compenso con ganancia. A mí me da la impresión que cualquier cosa que propongan desde el sector disidente no va a ser tomada en cuenta porque viene del lado tuyo. Luis, yo no sé si no va a ser tomado en cuenta, porque más allá del estilo de negarnos como dirigentes y demás, el gobierno toma nota de esto, y la tomó siempre. En el 2013, no te olvides que modificó el mínimo no imponible después de un paro y después de la derrota legislativa, y en el 2014, cuando Camionero había anunciado un paro, la presidenta enseguida anunció la exención solo del aguinaldo. No lo llamamos llano para decirle, tomá, Hugo, te doy esto, porque eso significaría una derrota política, pero la decisión la tomó. Ahora, me parece que el error del gobierno está en politizar absolutamente todo. Yo ayer escuchaba el debate en Intratables, ya no porque lo escuchaba al secretario general de la CTA, decía no porque la derecha... no a Micheli. No, de la CTA oficialista, no de la CTA oficial. Lo que decía, no porque la derecha, que los grupos corporativos, que esto es en contra del plan de nacionalización de los ferrocarriles. Yo digo, estamos todos locos, estamos discutiendo algo concreto. Tráeme números y empecemos a discutir. Llevemos adelante la discusión concreta de algo que ustedes están reconociendo que se tiene que modificar. Es llamativa y hasta, da risa la postura de decir, no, es verdad, está bien, pero la metodología no comparto. ¿Qué quieren que haga? O sea, dice, no, pero tendrían que reclamar por los 5.500 pesos que cobra la mitad de los trabajadores. ¿Y ustedes qué hicieron por esa gente? Paren por eso, bueno. Sí, aparte... La realidad es que no quieren aceptar que han dejado de representar a los trabajadores y que se han convertido en funcionarios del gobierno, que van a la Casa Rosada a aplaudir a la presidenta, inclusive cuando los descalifica. Sí, incluso yo pensaba esto, no digo, Yasky representa a muchos docentes. Hoy un maestro que tiene 5 años de antigüedad, 10 años de antigüedad, y tiene 2 cargos para sobrevivir, paga ganancias. Sí, o sea, de esto se, digamos, y esto es ser de, hacer el paro es ser de derecha, es raro, ¿no? Pero bueno, es un gobierno que se ha quedado sin argumentos y bueno, utiliza los que le quedan para llevar adelante una discusión que no tiene nada que ver con lo que ellos están planteando. Ayer una cosa increíble me pasó también en un programa, vino a discutirme sobre el impuesto a las ganancias un tipo que fue militante de la ley Banelco. Fue militante de la ley Banelco y te corren por izquierda. Entonces una cosa, pero Raimundi, un tipo militante de la ley Banelco, defensor del gobierno de la Alianza, me planteaba, no, pero esto no, porque los trabajadores del gobierno nacional y popular... Yo digo, estamos todos locos. Bueno, esto puede ser tomado como chicana, no acostumbro a hacer chicanas, pero realmente es hasta payasesco que vengan a plantearte estas cuestiones, pero esto es el resultado de no tener argumentos para defender una postura. El gobierno dice, y perdón la generalización, porque Hugo es Hugo, Pablo es Pablo, Facundo es Facundo, pero digo, los moyanos fueron los que se apartaron del proyecto. No. El gobierno, a partir de sus políticas, expulsó a muchos del proyecto, no solamente si querés presentarlo de esta manera, a los moyanos. Digo, expulsó, ¿por qué? Porque claramente había una situación de crecimiento económico, superávit gemelos, había una inflación alta, pero las paritarias le ganaban la inflación. Año 2011, estoy haciendo referencia, reservas por 52.000 millones de dólares. Hoy la situación es, o sea, caída de la actividad. Los bancos se la llevan en pala, como bien dijo la presidenta, y tiene razón, le doy la razón, ahí hay que apuntar. Los trabajadores pierden poder adquisitivo según estimaciones de consultoras oficialistas, digo, para que no me acusen de no, al final hablar de la inflación del Congreso, no. El cifra de la CTA dijo que la inflación el año pasado fue de un 36,8% y los trabajadores perdieron el 5% de salario real, que para mí es mucho más, pero bueno, para tomar ese dato como más objetivo, para que no me acusen, como dije hace un rato, de opositor, bueno, eso. Y los bancos ganaron extraordinariamente. ¿De dónde salió la plata? Las principales firmas ganaron por encima del 8% sobre ventas. Entonces, digo, algo pasa con esto. Curiosidad, no vale contestar el voto secreto. Curiosidad política personal. ¿La votaste, Cristina? Sí, por supuesto. ¿Estás arrepentido? No estoy arrepentido porque creía en un proyecto que, bueno, finalmente no fue el proyecto en el que creía. En vez de votar la regulación de la tercerización, votamos la ley antiterrorista y la ley de RT, que reafirmaba la ley anticonstitucional de los 90.
Digamos, ¿vos crees que cuando el gobierno dice, o cuando las voces oficialistas dicen, esto es una discusión casi oligárquica, ¿no? Del impuesto a las ganancias de los que más ganan, es una discusión aritocrática, vamos a decirlo como corresponde, ¿lo cree o lo tiene que sostener? No, lo tiene que sostener. ¿Cómo va a creer? No cree, Cristina no cree que esto No, sea. por supuesto que no. Bueno, si no, nos tenemos que preocupar mucho, digo, porque la presidenta desconoce la realidad de con cuánto se vive hoy. Si la presidenta cree que el trabajador de peaje o un camionero es un oligarca porque cobra más de 15.000 pesos y encima tiene que alquilar, me parece que tenemos un grave problema con nuestra presidenta, ¿no? De ninguna manera creo que lo cree. Cristina sabe que tiene que decir eso porque es el único lado por donde pueden justificar para un grupo de personas o de seguidores del gobierno que están llevando adelante un ajuste. Lo están haciendo. Decime qué pasa mañana, el día después del paro. Mañana, 1 de abril, ¿cómo sigue esto? Bueno, creemos que el gobierno ya está tomando nota de que no es un reclamo de la oligarquía, sabe que tiene que hacer algo respecto a legislar con el tema de las alícuotas, que es lo que ha generado que el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría sea cada vez más regresivo. O sea, el 70% de los trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias paga sobre la escala más alta. Digo, el impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría se multiplicó 11 veces del 2006 a la fecha. Y para las empresas el peso tributario solamente 6 veces. Digo, la incidencia del PBI se duplicó. Era de 1,23 en el 2006, hoy es de 2,6. Ponele que el gobierno les ofrece, ok, tocamos el piso, lo llevamos a 25.400 o a un... O a 20.000, que es pero algo. Algo, pero esto recién va a ser para junio, o sea, para que entre en la segunda mitad del año. Bueno, pero eso depende de una negociación. Pero ¿sería un modo? Sería una forma, o sea, en principio lo que sería llamativo y buenísimo es que nos llame y que nos siente en una mesa de diálogo a ver qué posibilidades hay. No es que yo te tiré lo de 25.000, porque es si se hubiera aplicado una actualización como la que planteamos nosotros para legislar en el Congreso de la Nación. Pero si es menos de eso y nos sientan a hablar, me parece que ya es un paso importantísimo. Yo más allá que vos sí, el gobierno toma nota, mirá lo que pasó el año pasado, lo que pasó en 2011, creo que la genética del kirchnerismo es al que está enfrente, nada. Y me parece que lo plantea en términos de casi una cuestión belicosa, ¿no? De la política agonal, la política de la pelea. ¿De verdad tenés alguna esperanza de que haya algún diálogo? No, diálogo no, realmente no. Pero lo que sí creo que el gobierno va a tomar nota de esto y en algún momento espero y tengo expectativas de que el gobierno lo modifique. No, realmente digo, no sé si las escalas, porque eso depende de un tratamiento legislativo que también depende de la voluntad del Ejecutivo, pero sí lo del mínimo no imponible. De hecho lo hizo en el 2013, está bien, después por ahí juega otro factor, de que el gobierno en un par de meses se va, digo, ¿para qué voy a dejar de percibir esto si realmente no me implica un costo tan grande de las elecciones que, bueno, eso significaría que tener menos incidencia a la interna del Frente para la Victoria? Pero vos planteás algo interesante, que es la discusión parlamentaria. ¿Cuántas sesiones fracasaron por falta de quórum oficialista cuando se planteó el tema del impuesto a las ganancias? Todas las que se plantearon, sí, 5 por lo menos. En el 2014 fueron 4. ¿Y qué te dicen los diputados del kirchnerismo en el off, en el pasillo? Cuando, digamos, no bajan a dar quórum, fracasa. O cuando ellos te dicen, tenés razón, ¿lo reconocen o están convencidos? Y vos fíjate, ¿cuántos diputados del kirchnerismo hay acá discutiendo esto? Ninguno. Ninguno. Y están invitados. Es más, me han invitado a varios programas y digo, en vez de ponerla a Fernanda, con la cual tengo muy buena relación y charlamos y discutimos y nos peleamos, pero bueno, es natural, ella está en un espacio político, yo estoy en otro, digo, me gustaría que me pongan un diputado enfrente, un diputado que no haya defendido la ley Banelco como Raimundi, pero bueno, que me pongan un diputado enfrente para discutir con argumentos políticos, económicos y técnicos, digo, pero sin embargo no hay ninguno. ¿Cómo lees el silencio de Caló? Digo, te lo pregunto como dirigente sindical. Caló, un hombre muy cercano al gobierno, que va a los actos y demás, no ha hablado y tuvo, como bien apuntaba Pablo Micheli, que dar libertad de acción, libertad a cada uno de sus afiliados. Bueno, eso habla del fracaso del gobierno, ¿no? De querer intentar poner en el lugar de un dirigente gremial un funcionario, ¿no? Porque Caló, de alguna manera, durante todo este tiempo, del 2012 a la fecha, hizo las veces de un funcionario, al que le dicen que hay que hacer. En realidad el dirigente se debe a sus bases. Parece que la resolución de Caló es totalmente coherente, de darle libertad de acción a las bases, porque naturalmente si el dirigente no responde a la voluntad de las bases, o sea, las bases lo desbordan. Entonces,
hay que tener en cuenta que todas las seccionales de ABON, o por lo menos la mayoría, adherían a los paros que se convocaron. O sea, ¿en qué lugar queda el dirigente? Pues es un tema de democracia sindical también más profundo que algún día me gustaría discutir. Vuelvo a algo que decías al comienzo. ¿Ustedes no están de acuerdo con los piquetes? No, no, para nada. Para nada, nos parece que es algo que en principio es inconstitucional, es ilegal y es algo que priva del derecho a trabajar que pueden hacer, que tienen la intención de muchas personas. Por otra parte, también, en términos políticos, es un argumento que se le da a los que están en contra del paro para decir, no, en realidad el paro no fue tan grande, lo que pasa es que les cortaron la calle, la ruta a los que querían ir a trabajar. Me parece que es jugar para, en este caso, el adversario. Me está levantando un dedo Pablo Micheli que quiere hacer una pregunta, sí. Si no te molesta un segundo, no, Facundo. Perdón la desprolijidad. Sí, Pablo, ibas a decir. Perdón por ser desprolijo, entonces. Estoy yo que soy el desprolijo. Pensé que se podía. No, simplemente que comparto todo lo que dijo Facu. Parece, y tenemos mucha afinidad, y es más, estamos convocando este paro. La única diferencia es el tema de los piquetes. Es verdad que es inconstitucional, es verdad que no está escrito en ningún lado, pero desde hace ya varios años que forman parte de la acción de los argentinos, de las medidas de acción de los argentinos, forman parte. Es cierto que nosotros como CTA hemos convocado a no hacer piquete en el día de hoy, pero tampoco quiero demonizarlo. Me parece que mejor si no lo hubiera habido, pero hay que tener en cuenta que hay cerca de un 50%, como decía recién Altambolini, de trabajadores que están precarizados, que no les asiste el derecho de huelga. Sí, a mí me parece que... Pero yo comparto... Y entonces, ¿quién los defiende a esos trabajadores si el piquete dice, bueno, no pude pasar, quise ir a trabajar? ¿Por qué se no puede alegar que se adhirió a la huelga porque si no lo echan? Claro, pero yo comparto un poco el argumento que planteaba acá Facundo, que es por ahí dar una razón al gobierno, de deslegitimar una medida legítima. Es un argumento más para los detractores del paro, decir, bueno, en realidad el paro no fue tal, sino que los trabajadores querían ir a trabajar, pero se lo impidieron. Más allá de que también, reitero, yo soy legislador nacional, hago leyes, me parece que no puedo soslayar esta cuestión, tengo que ser claro y contundente en las definiciones, el piquete es ilegal. Más allá de que reconozco la problemática social de trabajadores excluidos del sistema, y creo que más allá de que ha tomado centralidad el tema del impuesto a las ganancias, este paro también contempla otras situaciones de trabajadores, 50% cobrando 5.500 pesos, los tercerizados que están precarizados, los jubilados, los que están en enero, el 45% de trabajadores en la actividad privada que está no registrado, bueno, todo eso. La realidad es que eso no depende de una medida de gobierno. El impuesto a las ganancias sí depende de una sola medida, que el presidente tenga la decisión de subir el mínimo imponible y de mandar un proyecto al Congreso. ¿Va a pasar eso? Ojalá pase. No, yo siempre tengo buenas expectativas, siempre. Sí, pero no me acuerdo el dicho, por ser agnóstico no me lo sé, está empedrado el camino del coso del... Bueno, pero mirá, yo tengo 30 años, no puedo transmitir un mensaje negativo. Yo la verdad que siempre tengo... Aparte hablo con un montón de gente del oficialismo, por supuesto no coincidiendo en un montón de cosas, en la mayoría, pero sé que ellos saben que esto es un reclamo totalmente legítimo y por eso no vienen a discutirlo porque quedarían con pocos argumentos para hacerlo. Pero la realidad es que siempre pongo la cuota de esperanza, de expectativa en términos positivos. Pregunta de buena fe, no del gobierno que te dice este es un paro oligárquico, aristocrático, de la derecha, etcétera, etcétera. El tipo que dice, la verdad que comparto el reclamo, pero no la modalidad, porque vos me haces un paro y tengo un pequeño fiambrería, una pequeña, que se escucha esto. ¿Qué le decís? Bueno, el paro nunca es simpático, a nosotros no nos gusta llegar a esta instancia. Nos gustaría haber agotado instancias de diálogo. El tema es que el diálogo no existe, ¿no? Porque lo natural sería que vos, agotadas las instancias de diálogo, después llegues a una medida de fuerza como última instancia. Pero la realidad es que tenemos que llegar a esta instancia porque el diálogo no existe. La realidad es que el paro nunca es simpático. Es difícil de defender una medida de fuerza. Por eso lo que yo intento hacer es explicar cuáles son las razones políticas y económicas de esta medida de fuerza. La medida de fuerza
te dije y te repito, nunca es simpática. Siempre termina perjudicando a alguien, Pues pero es un derecho constitucional. Es un amparo político, más vale que un paro político, o sea, en el sentido de la política estricta, o sea, digo, pero te van a correr por esta cuestión. Moyano es diputado del Frente Renovador y está laburando para horadar al Frente para la Victoria en las elecciones de agosto y de octubre. Bueno, pero, o sea, Caló es funcionario del gobierno y sin embargo dio libertad de acción para que los trabajadores paren. O sea, hay gremios que están dentro de la CGT oficialista y sin embargo también pararon. Me parece que es un argumento que tiene poco sustento, ¿no? El paro está realizado y justificado y argumentado cuáles son las razones. En realidad, yo creo que la responsabilidad de esta medida de fuerza la tiene el gobierno. Realmente creo que el culpable de esta medida de fuerza es el gobierno.